Hola, ¿cómo estamos? Pues estamos con la historia de Inglaterra. Hay varios sucesos que van pasando y los vamos a ir viendo desde que empezamos a ver al Lord Oliver Cromwell, ese personaje que en una forma de dictadura hace que Inglaterra tenga una trayectoria fulminante, porque a partir de que él está en todo ese periodo, van a suscitarse todas esas controversias que tenía Irlanda, porque Irlanda en esta situación es el más golpeado. Aquí hay que tener bien claro qué es Irlanda, Escocia y los ingleses, porque no permiten que se les confunda. Cada es como ofenderlos, es como los japoneses con los chinos, algo así es más o menos. Y entonces aquí hay que tener bien claro el conocimiento que tiene uno acerca de esos pueblos, porque Irlanda, al ser católico, y desde la época de Enrique VIII, que fue muy golpeado, muy perseguido por todos esos protestantes, va a irse incubando un odio, un rencor, y que va a traer todos esos 500 años de guerras pues, que tiene que irse, pues, sorteando. Y Oliver Cromwell, a costa de todos esos irlandeses y del puritanismo, va a ir haciendo, integrando esa convicción. Este Lord Protector, que así se le llamaba, va a ser su trayectoria, como ya lo vimos cuando hablamos de él, va a ser una situación muy pura, porque él realmente está convencido de sus ideales, él está convencido de lo que según él son órdenes divinas y lo va a mantener hasta su muerte, porque en realidad pues no vive mucho tiempo, pero logra establecer bien claro todos esos conceptos y va a ser definitivo entre todos los derechos de los protestantes, los derechos que va a venir a ser a la muerte de él, se va a ir marcando eh, todas las características y se va a establecer el concepto, se va a volver a retomar las dinastías a la muerte del Lord Protector. Todas estas dominaciones que se tuvo a través de esa persecución que se le tuvo a los ingleses, porque imagínense en estar en su propia isla y que se les prohíba inclusive pues a hablar su idioma, el gálico, que era el celta, que era su cultura, y se les prohíbe que hagan eso. Entonces imagínense en qué situaciones se va a mantener pues toda esa tierra. El Lord Protector hizo esa expropiación de tierras eh, y se las va a dar. Todo esto que va a ir haciendo y que va haciendo Clover, como habíamos dicho, va a ir formando todo un carácter, ese carácter irlandés que se va a tener, porque sentirse ilegales en su propio país es muy difícil y eso les pasa a los irlandeses desde la época de Carlos I, que va a tener todo este tipo de situaciones, inclusive hasta actualmente en Tony Blair, hace 3 años más o menos, todavía se mantenía toda esa situación, ese conflicto que tenía Inglaterra, aunque los escoceses con los ingleses tienen cosas en común. Por ejemplo, ellos tienen pues sus reyes, sus casas dinásticas, como por ejemplo los Estuardo. Entonces ellos tienen eso en común con los ingleses, pero no con los irlandeses. Y entonces hay esa separación que hasta la fecha pues es, su relación es nada más a sangre y fuego, que es una pues relación inglesa con esos irlandeses y que hasta en nuestros tiempos se sigue manteniendo. Aquí nos vamos a ir viendo cómo se va haciendo y restableciendo esas dinastías después de la muerte del Lord Protector, y se va hubo como una lucha entre parlamento y reyes, y ganó el parlamento, y entonces se empezó a restablecer esa república, esa nación como parlamentista.
donde ya iba a haber pues la tolerancia a la religión y a las ideas y formas de pensar. Y aquí pues va a estar todos estos conceptos donde va a entrar movimientos como el empirismo. Este empirismo que va a venir a ser una forma de doctrina, de pensamiento, en el que vamos a ir dándonos cuenta esa forma de evolucionar en todo ese pensamiento de ellos. En el empirismo, que es una como doctrina psicológica, epistemológica, que frente al racionalismo que ellos estaban enfrentando, afirma que cualquier tipo de conocimiento procede únicamente de las experiencias, ya sea experiencia interna o reflexión o externa, como una sensación, y esta es la única base. El empirismo forma parte de la base que solamente es posible conocer con absoluta certeza en la realidad mediante la observación sistemática que se va haciendo. Todos los métodos y procedimientos que están basados en las experiencias y en las observaciones de lo que se va haciendo. En el empirismo, en la producción de sonido de los instrumentos, acarrea una enorme variedad en el repertorio utilizado de ellos, que consta con una parquedad de sonidos útiles que se obtienen por medio de resonancias naturales. Esto es cuando está basado, por ejemplo, al querer aprender algún instrumento musical. ¿Qué es el empirismo? Es ese conocimiento empírico que consiste en todo lo que se sabe sin poseer un conocimiento científico. Por ejemplo, se sabe que el fuego quema porque se vivió esa experiencia, o en consideración a lo anterior se puede concluir que la experiencia es la base, origen y límite de todos los conocimientos. ¿Quién va a venir a establecer todo ese empirismo? Esa teoría filosófica que se enfatiza y el papel de las experiencias ligadas a la percepción sensorial y en una forma de conocimiento. Para el empirismo, más externo y extremo son las experiencias a base de conocimiento, no solo en cuanto a su origen, sino también a cuanto a su contenido, porque aquí vamos a ir viendo que hay diferentes formas de pensar. El empirismo, pues su padre es Francis Bacon. Francis Bacon, que era un político y filósofo inglés, que va a ir desarrollando su obra principalmente durante el siglo XVII y que está considerado como el precursor del empirismo. Su aportación más importante a esta corriente fue ese desarrollo del método inductivo como la herramienta de método científico. Pues aquí nos vamos dando cuenta cómo se va haciendo todo eso y cómo se va a ir comentando. Después vamos a hacer un video ya más claro sobre el empirismo para que agrandemos. Ahorita únicamente quisimos dar una idea de ese movimiento que estaba pasando en la época de la historia de Inglaterra. Pues esto ha sido todo por hoy y nos vamos a ver en el próximo video.